a cargo de Fabián Mejía Espinal. Él es un entrenador acreditado y certificado para, eh, para hablar sobre temas logísticos. Él es doctor en Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad para la Cooperación Internacional de México. Es máster en Logística Integral de la Universidad Autónoma de Occidente. Él nos va a hablar hoy sobre los retos de la industria alimentaria global en el contexto post-pandemia, la situación en Rusia actual y la escasez de contenedores. Entonces le doy el micrófono a Fabián y espero que puedan aprovechar las presentaciones. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludo muy cálido desde Cali, Colombia, donde se encuentra mi región, el puerto más importante que conecta con el Pacífico para Colombia, como lo es Buenaventura. Entonces, tal vez algunos han escuchado desde esta parte de la región. Veo algunos conocidos. Para mí siempre es un gusto estar con Karine. Estuve escuchando a Natalie. Genial exposición. Muchas gracias, Natalie. Me complementan muchas de las cosas que voy a decir y aprendí mucho sobre el tema que estabas tratando. Vamos a hablar de esos retos que se tienen en estos momentos el sector alimentario que ha venido pasando con esa situación de los contenedores y esa situación de Rusia y Ucrania, que como lo decía Natalie, estoy completamente de acuerdo con ella, la cantidad de noticias falsas que podemos ver en las redes y en los medios, muchas veces no nos hace entender qué está pasando. Y nosotros, aparte de seguir diarios informativos que sean muchísimo más sensatos a la hora de exponer, podemos simplemente a un clic sacar nuestros propios análisis y saber qué está pasando en el trasfondo y para dónde vamos. Entonces, vamos a ver que estamos en una crisis, esa es la palabra de moda desde hace 2 años, lo que viene pasando con la crisis, ir a un supermercado en cualquier parte del mundo, ya no podemos hablar únicamente de ciertas regiones, pero podemos encontrar desabastecimiento de productos, muchos desabastecimientos, congestiones portuarias, cómo se comienza a comportar el tráfico marítimo, la logística a nivel mundial y cómo las conexiones comienzan a cambiar. Debido a esto llega pues el señor que nos atemorizó a todos, que nos encerró, que es el COVID. Se comienza a superar, ya en algunos países nos han quitado el uso del tapaboca, el barbicho, en diferentes situaciones diarias y estábamos en esa tormenta perfecta, lo que podemos llamar que estábamos en una tormenta perfecta, teníamos crisis, lleva crisis de contenedores, desabastecimiento, congestión portuaria, en una logística, y en esta tormenta perfecta es donde nos hemos encontrado fletes con incrementos hasta del 100% comparado a años anteriores, donde los principales sectores que se han beneficiado es el transporte. Sin embargo, nos ha repercutido y nos ha perjudicado a todos. Y no suficiente con esta tormenta perfecta, pues llega una guerra entre países lejanos para países como los nuestros, pues para países como lo es Nicaragua, como lo es Colombia, pero ¿será que esto nos está afectando o no nos ha afectado? Claro que sí, algo que debemos de tener claro es que estamos en un mundo interdependiente, no podemos hablar de una dependencia ni una independencia. Cuando hablamos de la globalización de las economías, el concepto y la palabra clave es la interdependencia, esa independencia recíproca, no somos completamente independientes ni dependientes en ese punto medio que cualquier cambio del entorno nos va a afectar debido a la globalización. En estos momentos, pues hay 2 hipótesis grandes: nueva globalización o antiglobalización. Hacia la que usted se vaya, de todas maneras seguimos en un mundo interconectado por la tecnología como principal impulsor e interdependiente. Y en esa interdependencia, cualquier cambio de cualquier país nos comienza a afectar. Ha sido el único problema, porque se viene entonces la guerra
entre Rusia y Ucrania. Y no voy a hacer una contextualización histórica porque tampoco es pertinente que la realice, no en mi área. Simplemente cómo esto nos ha afectado a través de 3, 4 variables importantísimas para contextualicemos lo que va a pasar y hacia dónde va y qué ha venido pasando y nos preparemos a nivel de país, a nivel de empresas y a nivel de personas. Entonces, esto viene desde este punto de vista. Estos son los principales exportadores a nivel mundial. Quise colocar los 13 exportadores a nivel mundial más grandes. Exportadores de todo. El principal exportador con el 14.1 a nivel mundial es China. El 14.1% es el 100% del que exporta el mundo. El segundo es Estados Unidos con el 8.2%, seguido por Alemania con el 7.6%, seguido de Japón, Países Bajos, Hong Kong, Corea, Italia, Francia y Bélgica. Luego seguido de Canadá y seguido de México. Rusia es el exportador número 13 con una participación del 2.3%. Ucrania es el exportador número 47 con el 0.3% de las exportaciones mundiales. Diríamos, el exportador número 47 con el 0.3%, pues ¿por qué nos va a perjudicar a nivel de Latinoamérica o a nivel de Nicaragua o a nivel de Panamá o a nivel de Colombia? ¿Qué tiene que ver con eso? Pues vamos a verlo. Entonces, estos son los exportadores mundiales de todo producto. ¿Qué pasa o quiénes son los exportadores más grandes de cereales? Y ustedes dirán, ¿cereales? Sí, básico, tiene que ver son únicamente con comida. Todos sabemos que no. Aquí tengo, todo el público es del sector alimento y entiende la importancia que tienen los cereales en toda la industria alimentaria. No únicamente para consumo humano, sino también para consumo animal. Y eso hace que incremente el precio de todos los alimentos. ¿Quiénes son los principales exportadores de cereales del mundo? Ahí les muestro. El principal exportador de cereales del mundo es los Estados Unidos, ¿sí? Seguido por países como Canadá, seguido por países como Australia, seguidos como países como India, seguido por países como Rusia y países como Ucrania. Sí, Ucrania y Rusia son de los principales exportadores de cereales a nivel mundial. ¿Y qué tan importantes son? Pues nada más y nada menos estamos hablando que Ucrania, un país mucho más pequeño que Rusia, es el cuarto exportador de cereales a nivel mundial. Y el sexto exportador de cereales a nivel mundial es Rusia. Saquen ustedes conclusiones del conflicto político, comercial y demás que hay, que no voy a entrar a profundizar en él. Ustedes sacan sus conclusiones. Cuarto exportador de cereales a nivel mundial es Ucrania. Sexto exportador de cereales a nivel mundial es Rusia. Tiene relación con todo. Los países deben de determinar que estos cereales son necesarios tanto para la cadena alimenticia de las personas como el abastecimiento y cadena alimenticia de los animales, que a la vez hacen parte de nuestro consumo diario. Al elevarse el precio de los cereales, se eleva el precio de la producción de los alimentos para los animales, se eleva el precio de los productos de origen animal consumidos por nosotros. Por lo tanto, se dispara el precio de los alimentos. Hay países que entran en conflicto armado, entran en una guerra y disminuye la producción y la exportación
de estos productos a nivel mundial. Es que no estoy hablando del número 48, 50, no, estoy hablando que de los 10 primeros exportadores, 2 países comienzan a disminuir casi completamente la producción de cereales a nivel mundial, que son Ucrania y que son Rusia. Están en estos momentos Ucrania en el conflicto defendiéndose y Rusia está con las sanciones económicas, volviéndose complejo la comercialización con este país, porque pues Rusia es mucho más grande que Ucrania, entonces no han cerrado de la misma manera sus empresas, pero sí es sancionado y disminuye la comercialización de este país. Entonces, ¿cuáles son también los principales exportadores de abonos a nivel mundial? Pues los principales exportadores de abonos a nivel mundial son Rusia, China y Canadá. Entonces, no únicamente estamos hablando de cereales, ya estamos hablando también de abonos y de la materia prima para poder producir nosotros mismos tanto cereales y demás alimentos. Tenemos problemas. Y en donde está Ucrania, está en el mismo nivel de Kazajistán, al mismo nivel de Turquía, ya cambió de nombre, ya lo sabemos, a nivel de Brasil, a nivel de México, a nivel de Australia. Y estos son los principales compradores de abonos de Rusia. Los principales compradores del 2020 al 2021, pero esto no cambia, si nos vamos más para atrás, muy poco. Los principales importadores de los abonos rusos son Brasil, Estados Unidos, China, Estonia, Finlandia, India, México, Indonesia, Rumania y Polonia. Saquen la lista de países que le estamos comprando tanto productos terminados en el cual la materia prima para que se pueda cultivar y producir el sector agrícola depende de estos abonos. El principal exportador de abonos a nivel mundial es Rusia. Y estos son sus clientes, países proveedores nuestros. Los precios se van a disparar por donde se vean. ¿Y cuáles son los clientes de Ucrania? Pues también preocupante. El principal cliente es India, seguido por Rumania, Italia, Francia, Hungría, Argentina, España, Bulgaria, Polonia y Turquía. Estos son países que le compran a Ucrania los abonos. Y me podría quedar mostrando los demás sectores que comercializa Rusia y Ucrania, pero quise centrarme en los dos principales, cereales y abonos. Ya podemos sacar conclusiones por qué se disparan los precios del producto y podemos sacar conclusiones también de parte de la guerra, el fin de esa guerra, de dónde viene y cuáles son las provincias productoras de cereales de Ucrania. Pueden verlo. Entonces, el índice del precio mundial, según el Banco Mundial de los fertilizantes en este año, miren todo lo que se ha disparado. Hay un disparo enorme, por encima de 254% a marzo del 2022. El precio de los fertilizantes está disparado porque los principales proveedores no los están comercializando. Y aquí hay una evolución de los precios de los alimentos según la FAO. Podemos ver la crisis mundial del 2008, 2006, y podemos ver que esta crisis apenas ha empezado.
El precio de los alimentos va a seguir disparados, ustedes lo saben, cuánto se ha incrementado el precio del azúcar, cuánto se ha incrementado el precio de los lácteos, cuánto se ha incrementado el precio de los huevos, cuánto se ha incrementado el precio de los granos, de los cereales, del arroz, del frijol, de la lenteja, están completamente disparados. Entonces, cuando vamos al supermercado es donde comenzamos a ver, los alimentos están más costosos y es donde se castiga al consumidor, donde toca hacer dieta y disminuir de la canasta ciertos productos que están mucho más costosos, menos comida para las mascotas y también que entren a dieta, porque se dispara también el alimento para las mascotas. Tal vez preferimos más bien alimentar a la mascota y bajar los alimentos para nosotros. A los niños que no se comiencen a antojar en el supermercado, en el mall, de dulces, porque la prioridad es otra, y es hacer rendir el dinero para poder mercar. Tanto que el precio del huevo, pues estamos comprando huevos, o ya la gallina, porque se han disparado los precios de los productos. Y no pretendo para nada ser el solucionador de cuáles son los retos. Ojalá pudiese tener la brújula mágica y decir cuáles son las soluciones que hay. Las soluciones que hay tal vez sean muy románticas o los retos que tenemos, pero hay que hacerlas ya o ya, por el bien de los países, de las empresas, de las personas y del planeta. Y he partido entonces los retos en 5 retos, desde lo general a lo específico. El principal de los principales retos, empresarial, desarrollo de proveedores. Por favor, esto que no se quede en el papel. Debemos desarrollar proveedores. Si ya hemos desarrollado proveedores, pues se puede mitigar y como desarrollamos proveedores, realizamos trabajos conjuntos que nos permite buscar alternativas de abastecimiento y de mitigación de los niveles de inventarios que podemos llegar a tener para poder responder a nuestro cliente. Los proveedores van a comenzar a responderle a quienes hayan desarrollado con ellos estrategias en conjunto, hayan desarrollado planes estratégicos como pares. 2, abastecimiento sostenible. Y que esto no se convierta únicamente en una moda. Reducción de desperdicios de alimentos. Y esa reducción de los desperdicios de alimentos empieza desde casa, empieza desde la empresa y empieza desde políticas de los estados que permitan esa reducción de los desperdicios de los alimentos. Muchas empresas de franquicias, después de determinado tiempo, se tienen que botar sus papas porque ya no tienen la crocancia que es la promesa de servicio o el valor agregado que le dan al cliente. Pues vamos a tener que encontrar una solución para ese desperdicio de esas papas y no se pueden perder. Consumos de energía. Nuevas fuentes limpias que permitan de nuevo a la tierra producir más y mejor. Sí, Fabián, ¿y cómo en estos momentos ese desarrollo de nuevas fuentes limpias nos va a incrementar los costos de los productos? Estoy de acuerdo, pero ahí está el reto. ¿Cómo equilibrar y comenzar a desarrollar, hacer esa política de transición de el consumo de energías tradicionales a nuevas energías? No es un cambio ya, pero hay que hacerlo. Las alarmas de quedarnos sin planeta son enormes. Nuevos consumos de energía, innovación tecnológica. Y ahí estoy de acuerdo con lo que decía Natalie. ¿Cómo vamos a mezclar la tecnología para hacer nuevos desarrollos de productos, las nuevas tendencias del mercado y consumismo? Ya sabemos la disminución de azúcar en los productos, cómo se ha venido impactando, las políticas como han venido en ciertos países demostrándose, la disminución de grasa, la disminución de azúcar, la
La especificación de los alergenos que nos mencionaba Nathan, bien importante, es innovación tecnológica que logre desarrollar equilibrio sostenible para las empresas y para el consumidor. Y por último, muy importante desde los estados, políticas regulatorias. Y cuando hablamos de esas políticas regulatorias, tiene que ver precisamente la responsabilidad que tienen los gobiernos para poder mitigar esta crisis en la que nos encontramos, tanto viendo nuevas alternativas y negociaciones con nuevos acuerdos comerciales con países, como políticas de volver a mirar el campo interno, porque nosotros somos países agrícolas y no podemos descuidar el desarrollo del campo.